Yo me llamo Aris y estoy haciendo el doctorado en estadística en esta facultad con mis dos directores, que son Wenceslao González Manteiga y Juan Carlos Pardo Fernández. Y lo que voy a contar en esta charla es simplemente pues, aquello de mi tesis que yo he tenido que realizar en R, ya bien por simulaciones, ya bien para aplicación a datos reales. Entonces, el problema de base que tengo en esta tesis se trata de diagnosticar. Un problema que va a tener todo médico cuando un paciente le lleva a la consulta y tiene que decidir, pues en base a analíticas, en base a síntomas, si ese paciente está enfermo o no de una determinada enfermedad. Entonces yo aquí no me voy a meter en cómo diagnosticar, cómo definir esa clasificación, sino a mí lo que me interesa es decidir cómo de bueno es ese sistema de diagnosis que nosotros tenemos, porque nos interesa que diagnostiques correctamente tanto a los individuos que estén sanos como a los que están enfermos. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es trabajar con las curvas ROC, que vienen del inglés, de Receiver Operating Characteristic Curve, que lo que son unas herramientas estadísticas que lo que hacen es analizar la capacidad discriminativa de un determinado sistema de clasificación. Y al final, un método de diagnosis pues no es otra cosa que un método de clasificación donde quieres separar las poblaciones de sanos y enfermos. Entonces la curva ROC realmente lo que hace está basado en las funciones de distribución de una variable diagnosis de la población sana y la función de distribución de una variable de diagnosis en la población enferma. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo, este de aquí, lo que vemos es dos poblaciones, la sana y la enferma, las funciones de densidad, que están muy mezcladas, es decir, el poder discriminante de esta variable de diagnosis va a ser muy baja. Entonces, la correspondiente curva ROC que nos vamos a encontrar va a ser una curva ROC que está muy cercana a esta diagonal, que representa el azar. Y luego, en el extremo contrario, pues tendríamos un caso en el que las dos poblaciones están muy bien separadas, las sanas y las enfermas, tendríamos una capacidad discriminante muy alta y entonces esto se corresponde en una curva ROC muy cercana a este punto 0,1. Por tanto, con estas curvas ROC pues, podemos evaluar cómo de bien o cómo de malo es nuestro modelo de diagnosis. Entonces, una vez sabemos lo que hacen las curvas ROC, nuestro objetivo va a ser comparar modelos de diagnosis. Es decir, si yo tengo un método de diagnosis y quiero saber si funciona igual de bien en hombres y mujeres, o en un hospital en otro, o de un médico a otro, o igual yo tengo varios métodos de diagnosis, pero sé que uno es más caro que otro. Entonces, a mí yo voy a querer compararlos para saber si los dos son igual de eficientes. Y para eso lo que voy a hacer es comparar las correspondientes curvas ROC. Y luego, por otra parte, también me importa el efecto que pueda tener sobre esas curvas ROC, sobre esas diagnosis, una información extra que podemos tener en forma de covariables y que no hemos utilizado a priori para realizar este diagnóstico. Entonces, en R ya están solucionados partes de estos problemas. Por ejemplo, en estos dos paquetes pues podemos comparar curvas ROC sin covariables. En este otro segundo, el NP-ROC Regression, pues también se pueden estimar curvas ROC teniendo en cuenta el efecto de las covariables. Pero a nosotros nos gustaría ir un poco más allá y combinar estas dos cosas, ¿no? Ser capaces de comparar métodos de diagnosis y al mismo tiempo tener en cuenta esa covariable. Y bueno, estos puntos suspensivos pues vendrían a representar ese paquete que espero algún día formar con lo que estoy haciendo de la tesis, pero que de momento, pues por tener, no tiene ni nombre. Entonces, lo que voy a hacer es brevemente explicar pues lo que hay ya en R sobre comparación de curva ROC sin covariables, cómo se puede introducir ese efecto de covariables que hablaba las curvas ROC y finalmente, bueno, una aplicación a datos reales como ejemplo de esa combinación de métodos. Entonces, en primer lugar, si buscáis sobre curva ROC en R, pues la verdad es que hay un montón de paquetes que, por lo menos, son capaces de estimarla y son capaces de dibujarla. Algunos de ellos incluso no se dedican para nada a las curvas ROC, simplemente trabajan en otras cosas, pero en algún momento determinado pues les es útil aplicar alguna técnica, entonces la dibuja. Pero bueno, estos pues nos puede interesar, por ejemplo, estos dos paquetes que mencionaba antes, pues el primero puede que sea uno de los más completos y a la vez más sencillos, para quien no quiere meterse demasiado a programar y que es capaz de pues, dibujar la curva ROC, estimarla, calcular el área bajo la curva, que es el AUC, y también es capaz de comparar. Y luego este segundo, que aparte de otras cosas, yo creo que es el paquete en R
que ahora mismo tiene más métodos de comparación disponibles en la misma librería. ¿Y cómo funcionaría este paquete? Pues un ejemplo, simplemente si quiero comparar 3 métodos de diagnosis que tuviera, pues tendría que meter en esta función, tendría que darle mi variable de diagnosis para cada uno de esos métodos, tendría que indicarle de cada uno de esos individuos pues cuáles están sanos y cuáles están enfermos, y bueno, luego podría decidir pues qué método utilizar, si quiero utilizar qué estadístico quiero utilizar, etc. Y luego pues lo que me haría esta función pues sería, pues aparte de darme un valor, pues me dibujaría las 3 curvas ROC correspondientes a cada uno de los métodos que quiero comparar, y pues en este caso lo que vería es que parece que no hay una diferencia significativa entre los métodos que estoy comparando. Entonces, si quiero ir un poco más allá y digo, vale, aparte de mi diagnosis, pues yo tengo, por ejemplo, sé la edad o el índice de masa muscular o la hemoglobina o lo que sea, una covariable que no he tenido en cuenta, ¿cómo la meto en mi análisis? Pues me vuelvo a la fórmula que tenía antes de la curva ROC y la condiciono a un valor de mi covariable. Entonces, si yo no tuviera un efecto en la covariable, voy a tener una curva ROC de forma que para cada valor de X pues va a ser constante. Y para el aro bajo la curva condicionado pues va a ser constante. Pero sin embargo, si hay un efecto, pues lo que voy a hacer es que para cada valor de X pues me va a cambiar la curva ROC. Y en este caso, por ejemplo, pasaría de tener una curva ROC que sería muy cercana al azar, porque está cercana a esa diagonal que mencionaba antes, y cuando la X pasa de 0 a 1, pues se va acercando a este punto 0,1 que decíamos que demostraba una mayor capacidad discriminativa. Entonces, bueno, esta curva sí que se puede estimar ya en R, en este paquete ya se podría hacer, ya se podría dibujar, pero bueno, lo que no hace y que sí incluyo yo en el trabajo que estoy haciendo y para lo que, bueno, he diseñado algunas funciones para estimar la curva ROC condicionada, estimar el hoja de la curva, intervalos de confianza para esa hoja de la curva y dibujarlo. Además, incluye unas funciones que son capaces de, dado un valor de la X, pues comparar esas curvas ROC. Entonces, pues el funcionamiento de estas funciones sería un poco parecido a lo que teníamos antes, es decir, voy a tener que meter esa variable marcador, voy a tener que meter además pues esa covariable que tengo y los puntos en los que quiero dibujar la curva ROC. Y luego, el caso en el que quisiera comparar sería la misma idea, tendría que meter las mismas cosas. Y luego aquí veis que tengo 2 funciones, que lo único que se diferencia, esto es la parte de independiente, dep de dependiente, y que voy a tener que utilizar una u otra en función de si los datos que estoy comparando pues son independientes o no. En el caso de que quiera comparar pues distintos métodos de diagnosis que se miden sobre los mismos individuos, por ejemplo, sería el caso dependiente. Como yo ahora, en el punto que estoy de investigación, pues seguimos trabajando en esta parte y esta ya está, pues la aplicación de datos reales que he traído hoy es para un caso independiente, un caso en el que tenemos individuos que tienen derrame pleural. Esto es un líquido que tienen ahí en torno a los pulmones que no debería estar ahí y que puede ser indicativo de cáncer. Entonces, en este ejemplo, los enfermos los voy a considerar que son gente que tiene este derrame pleural y que además tiene cáncer. Y los sanos serían los que el motivo de ese derrame pues es otro. Y yo lo que tengo es un marcador tumoral, que es este de aquí, es el que me va a ayudar a diagnosticar si hay cáncer o no. Y mi pregunta es si este marcador es igual de bueno para el caso de los hombres y de las mujeres. Entonces yo lo que hago es, bueno, vale, pues utilizo las funciones que mencioné antes para comparar esas curvas ROC, que las tengo aquí estimadas, en azul para los hombres, verde para las mujeres. Y bueno, lo que veo es que quizá la que esté un poco por encima, y por encima más cercana a este punto representa que discrimina mejor, sería la de las mujeres. Sin embargo, aquí el valor que me daría del test de comparación de curva ROC pues parece que no encuentra diferencias significativas. Pero claro, ¿qué pasa si añado el efecto de una covariable? Por ejemplo, el efecto de la edad. Pues si simplemente cojo un diagrama de dispersión para los 2 grupos de hombres y mujeres, represento la edad frente a la variable de diagnosis que estoy considerando y pinto distinto color, aunque no sé si se ve muy bien, los enfermos y los sanos, veo que bueno, parece que hay un comportamiento distinto en ambos grupos, en los enfermos y los sanos.
Y esto se traduce a que si dibujo las curvas ROC estimadas condicionadas al valor de cada edad, pues estoy viendo de nuevo en verde, verde las mujeres, azul en hombres, veo que ya para cada valor de la edad pues parece que sí que cambian mucho más. Quizás se vea un poco mejor viendo el área debajo de la curva, que por ejemplo para las mujeres pasamos de un punto muy cercano al 1, que representa que, oye, que discrimina muy bien, a, con el paso del tiempo, para edades mayores, pues algo que resulta que es un método que no tiene mucha fiabilidad, porque se acerca mucho al azar. Y sin embargo para los hombres, pues parece que primero esa capacidad discriminativa es alta, luego baja, luego sube, está un poco más cambiante. Entonces, pues lo que hago aquí es, bueno, vale, pues voy a aplicar el test que yo tengo para comparar curvas ROC teniendo en cuenta esa dependencia, esa covariable. En particular lo hago para los 3 cuartiles de la edad, para edad 54, 69, 78, y lo que veo es que para estas dos primeras edades pues no encuentro diferencias significativas, pero para esta edad sí. Y de hecho, si represento las curvas ROC condicionadas a esta edad, estas son las curvas que obtengo. En azul para hombres, verde para mujeres. Y entonces ahora ya no solamente que esté encontrando diferencias que antes no encontraba, son las curvas que estimaba antes, sino que ahora son los hombres para los que parece que funciona mejor esta determinada forma de diagnosis. Entonces, bueno, ya para terminar, pues aquí recalcar un poco la importancia de que parece que tener en cuenta ese efecto de la covariable puede ser crucial, porque me están dando distintos resultados el tener en cuenta esa covariable o no. Que bueno, que espero que todo esto en algún momento pues dé lugar a un paquete que se pueda subir a R. Y bueno, como curiosidad, otros paquetes con los que se trabaja en R que no tienen nada que ver con curvas ROC, pues pueden ser RGL para dibujar estas curvas ROC condicionadas en 3 dimensiones, o por ejemplo para realizar estos test que al final tienen detrás un procedimiento Bootstrap que puede tardar un poco, pues se pueden utilizar técnicas de paralelizado con las librerías de doParallel. Pero bueno, esto que consiste más en acortar el tiempo, creo que ya va a hablar mi compañera en la charla siguiente, así que le voy a dejar a ella y si tienes alguna pregunta.